Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para dar lectura del versículo 41 al 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 41 al 47. Dice así el Señor en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Miren, hermanos, el mensaje de esta mañana lo estamos titulando ¿qué debe hacer una iglesia para crecer? ¿Qué debe hacer una iglesia para crecer? Hoy, amados hermanos, las iglesias están utilizando diferentes métodos para evangelizar y para ganar almas para Cristo. Aún en pandemia, la iglesia se está movilizando. La iglesia sigue trabajando. Estos métodos pueden ser campañas evangelísticas, células en los hogares, evangelismo personal, células para los niños, células para jóvenes, etcétera, etcétera. En el texto que acabamos de leer, se narra el discurso que el apóstol Pedro y sus 11 compañeros realizaron en la iglesia de Jerusalén. Fue impactante y dio muchos resultados positivos para esta iglesia, de tal manera que dice el texto en el versículo 41 lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta que nos hacemos en estos momentos es la siguiente: ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén para crecer y mantenerlos fieles a sus miembros? Repito esta pregunta: ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén para crecer y mantener fieles a sus miembros? Veamos nuestro tema de hoy, amados hermanos, con la ayuda de la persona del Espíritu Santo y nuestra Biblia. La iglesia de Jerusalén realizó 10 cosas que las vamos a ver en esta mañana. 10 cosas que hizo la iglesia de Jerusalén para crecer. Yo les invito a que abran sus Biblias y presten atención a este texto y al mensaje. En el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 42,
dice lo siguiente, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, hermanos, la iglesia de Jerusalén, en primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El diccionario dice que perseverar es persistir. Si usted persiste, si usted está queriendo mantenerse firme, tiene que perseverar frente a las adversidades y frente a las situaciones y circunstancias que la vida y el enemigo nos puedan poner. El diccionario dice que perseverar es persistir en el mismo estado de ánimo. Persistir en el mismo estado de ánimo, con las mismas opiniones, y es sinónimo de continuar. Yo me pregunto en esta mañana, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿En qué podemos persistir? La palabra de Dios y el anuncio de la salvación a través de Jesucristo. Esta es la doctrina de los apóstoles. La palabra de Dios y el anuncio de la salvación a través de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, hoy tenemos la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, en la cual un buen número de creyentes no están perseverando. ¿Y por qué digo que no están perseverando? Porque si estuvieran perseverando, la iglesia estuviera creciendo, porque usted tuviera amigos y personas convertidas y presentándolas y trayéndolas a la iglesia. Entonces, si nosotros no estamos escudriñando, si no estamos leyendo, si no estamos perfeccionando, por ende, el Señor dice lo siguiente: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La enseñanza bíblica es parte de la obediencia. Pero ¿cómo podemos enseñar si no perseveramos en la doctrina? Si no perseveramos en la palabra. El libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, nos dice lo siguiente. Esdras 7:10. Dice el Señor así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amados hermanos, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? Que debemos estudiar la palabra, debemos obedecer la palabra y enseñar la palabra. Pero ¿cómo vamos a hacer esto si no tenemos el ánimo? Estamos desanimados, estamos desalentados, estamos escuchando la voz del enemigo y no la voz de Dios. Tenemos culto, gracias a Dios, por este medio, pero no toda la iglesia está motivada a escuchar los mensajes.
tenemos estudio bíblico, tenemos discipulado, tenemos cultos de oración. Y dice aquí Esdras, que en el capítulo 7, versículo 10, voy a volver a repetir, porque Esdras, escuche esto, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay que preparar nuestro corazón. Hay que animarnos. No hay que desalentarnos. El enemigo siempre va a estar dándonos esos aguijones. El enemigo siempre va a tratar de desanimarnos. Hay muchas actitudes, hay muchas acciones, hay muchas palabras que nos van a desanimar. Pero hay que aprender a discernirla de parte de quién vienen. Si yo me comenzara a desanimar, ya estuviera en el suelo. Si yo me comenzara a desalentar por lo que las personas dicen o por lo que los hermanos dicen, ya estuviera en el suelo. Pero gracias a Dios, aún me mantengo firme. Entonces, la primera lección que tenemos a través de la iglesia de Jerusalén y las Sagradas Escrituras nos acompañan es que debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Debemos perseverar en la palabra de Dios. Y la segunda lección es la siguiente. En el mismo versículo 42 nos dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Si en la primera parte debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, la segunda lección es perseverar en la comunión los unos con los otros. Miren, amados hermanos, si usted va a algún lugar, ya sea de compras o de visita a algún lugar, estoy convencido de que si usted lo tratan bien en ese lugar, usted va a regresar. Y no solo a regresar, sino que usted va a regresar acompañado, porque a usted lo han tratado bien. Pero si a usted no lo tratan bien, usted no regresa. ¿Por qué va a compartir que en ese lugar a usted lo trataron bien? Lo mismo debe perseverar y lo mismo debe mantenerse en la iglesia de Cristo. Lo mismo debe pasar en la iglesia de Cristo, en la comunión los unos con los otros. Es que, amados hermanos, la gente se queda donde hay amor. Y donde hay amor verdadero, no amor ficticio. No el amor de Judas. ¿Saben cuál es el amor de Judas? Que da el beso sin querer queriendo, dijo el chavo. Entonces, donde hay amor, donde hay buenas relaciones, donde hay buena palabra para compartir los unos con los otros, usted a lo mejor ha escuchado que el apóstol Pablo era muy áspero. Al inicio de su conversión, Pablo era muy áspero. Y hasta algunos dicen que tenía un temperamento muy fuerte. A lo mejor fue así. Quizás fue así. Pero miren lo que dice el libro de Hechos. Capítulo 20, versículo 17 al 38.
Hechos capítulo 20, versículo del 17 al 38. Dice así el Señor de Pablo: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan, préstele atención a esto, de que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren, hermano, lo que está diciendo aquí el apóstol de una manera muy especial en estos pasajes bíblicos de Hechos 20, 17 al 38. Pero sigamos leyendo. En el versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos
y echándose al cuello de Pablo lo besaban y se dolían en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Este discurso de Pablo nos enseña algo, hermano. El apóstol Pablo, sin lugar a duda, era muy áspero y hasta algunas veces quizás tenía un temperamento muy fuerte. Pero lo que dice aquí en su palabra, lo que dice aquí en el libro de Hechos, está dando a entender, él estaba dispuesto a dar su vida, él estaba dispuesto. Y más luego lo dice. Pablo ratifica esto diciendo estas palabras. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, yo no sé qué escoger. Perseveraban en la comunión unos con otros. No había desánimo, no había desaliento, no había mala información, no había esta cuestión de que estaban hablando y diciendo lo que no era. Conversaba con alguien y yo les manifestaba la situación que estamos atravesando. Queremos reunirnos como iglesia. Yo creo que usted anhela volverse a encontrar con los hermanos en el lugar presencialmente. Yo creo que usted también lo anhela. Yo lo anhelo. Pero, amados hermanos, ¿cómo podemos hacer si no estamos ofrendando y no estamos diezmando? Un hermano me decía, pastor, es que a lo mejor los hermanos están pensando de que como no tenemos que pagar local, no tenemos que pagar esto, y ¿para qué vamos a ofrendar? ¿Para qué vamos a diezmar? ¿Para qué vamos a hacer esto? Miren, hermanos, si nosotros supiéramos que realmente toda iglesia pasa por situaciones adversas, toda iglesia, no hay excepción, toda iglesia, no estaríamos pensando en esto. La hermana que me ayuda a hacer los informes sabe lo que yo voy a decir. Estamos en déficit, estamos en caos y hay gastos que pagar. Hermanos, la Biblia nos habla y nos dice claramente, la Biblia dice claramente esto. Todo obrero es digno de su salario. Si usted trabaja, usted es digno de ganarse un sueldo. Si usted tiene un trabajo, usted es digno de ganarse su sueldo mensual. Amados hermanos, yo como pastor también trabajo para la obra del Señor, para preparar los mensajes, para estar en los cultos, para dar los discursos, para dar la enseñanza. Ese es mi trabajo. Pero yo no estoy siendo remunerado y no me estoy quejando. Solo les estoy diciendo que todo obrero es digno de su salario. Y la Biblia dice aquí que perseveraban en la comunión unos con otros. Y en el mismo versículo 42 dice también la Biblia que perseveraban en el partimiento del pan. Perseverando en el partimiento del pan. Esto se refiere, amados hermanos, a la Santa Cena del Señor. Hoy tenemos Santa Cena del Señor. El anuncio de su muerte y de su resurrección. En aquel entonces se lo realizaba todos los domingos, en todos los cultos. Hay algunas iglesias que todavía lo realizan todos los domingos. Otras, como la nuestra, lo hacemos el primer domingo de cada mes. Otros en Semana Santa y días especiales. Esta es la enseñanza bíblica. No sin antes también tener presente
que si está a nuestro alcance compartir algo con nuestros hermanos, lo hagamos. Si usted ve a algún hermano que está necesitado y usted tiene la posibilidad de ayudarlo, comparta. Comparta. En la pandemia, yo tuve la oportunidad de poder compartir con hermanos. No con todos, pero sí compartí con algunos hermanos que yo veía que tenían más necesidades. Y yo los visité. Y yo les llevé ayuda. Y yo les llevé de lo poco que Dios me daba a mí, de lo que Dios me manifestaba, de la bendición que Dios me daba. De eso le compartía. Y le seguiré compartiendo si hubiera alguien que necesite. En el mismo versículo 42, hay algo que me llama la atención de lo que la Biblia nos enseña, de qué debemos hacer para crecer como iglesia. Dijimos que primero debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Perseverar en la comunión los unos con los otros. Perseverar en el partimiento del pan. Y también dice que debemos perseverar en la oración. Debemos perseverar en la oración. Y escuche esto, hermano. Esta es una de las enseñanzas que el pueblo de Dios se está olvidando. El pueblo de Dios se está olvidando de orar. Algunos dicen, yo oro a mi manera. Yo oro como yo quiero orar. Yo oro como a mí me da la gana de orar. Es a través de esta perseverancia que Dios responde a nuestros anhelos. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo tuve que orar 8 meses para que Dios me responda a través de una situación que tenía personal. Pero después de 8 meses Dios me respondió. 8 meses orando, 8 meses orando, mañana, tarde, noche, madrugada, orando y pidiéndole a Dios y pidiéndole a hermanos que me ayuden en oración y haciéndolo en alta voz. Señor, aquí estoy. 8 meses para que Dios me responda. No siempre vamos a tener la respuesta al día siguiente. Quizás usted sea más afortunado que yo. Quizás Dios tenga mucha misericordia para usted y usted ora ahorita y luego le responde al Señor. Esa es la soberana voluntad de Dios. Pero una de las cosas que hacía la iglesia de Jerusalén y una de las oraciones es una de las actitudes que Dios quiere ver con la iglesia para que crezca. Que una iglesia se mantenga en oración. Tenemos culto de oración, pero solo 4 hermanos nos conectamos. Solo 4 hermanos somos la iglesia de la familia. Solo 4 hermanos somos los que debemos estar orando. ¿Acaso no les interesa la oración por la iglesia, por el edificio, por el cuerpo, por la comunidad? ¿Acaso solo somos 4? El Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar. Y el apóstol Pablo dice, orar sin cesar. Es decir, la oración tiene que ser una oración constante. Aun cuando Dios nos responda a la oración, debemos seguir orando. Debemos darle gracias a Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Mire lo que dice. Lucas 18, del 1 al 8, dice así. Parábola de la viuda y el juez injusto. Usted ha escuchado esto. Usted lo sabe de memoria, pero no lo discierne. Dice así Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Escuche esto. La necesidad de orar
siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire, amado hermano, esta parábola nos enseña algo interesante. Esta viuda jamás dudó de que Dios le iba a responder. Lo que hacía ella es acudir ante este juez todos los días. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Una de las cosas que Dios quiere es que su iglesia permanezca y persevere en la oración. Una iglesia que persevera en la oración es una iglesia que realmente está buscando el rostro de Dios. Una iglesia en oración. Esto es lo que hacía la iglesia de Jerusalén. Y esto es lo que debemos hacer para que nuestra iglesia crezca. Estar orando en oración, no solamente 4, toda la iglesia. En quinto lugar, abra su Biblia en Hechos 2, versículo 43. Hechos 2, versículo 43, dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué es lo que hacía la iglesia de Jerusalén? Perseveraban en las maravillas y en las señales. Perseveraban en las maravillas y en las señales. Amados hermanos, el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, no ha cambiado. Es decir, los mismos milagros que hizo en la época de entonces los puede hacer hoy. No nos asombremos que Dios puede hacer milagros fantásticos y maravillas. Y si usted lo duda, vea lo que ha hecho el Señor con ustedes. Vea la manifestación y las maravillas de lo que era anterior y de lo que es ahora. Cómo Dios obra en nuestras vidas. Muchas veces nos impide ver los milagros, la venda que tenemos en nuestros ojos, porque no vemos con ojos espirituales, sino con ojos carnales. En sexto lugar, el versículo 44 y 45 de Hechos dice lo siguiente. Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Según el versículo 44 y 45, esta iglesia era una iglesia generosa. Esta iglesia era una iglesia generosa. Más bienaventurado es dar que recibir.
Y esto lo debemos hacer para la obra del Señor. Pero si no lo hacemos, si estamos pensando carnalmente, ¿para qué voy a diezmar? ¿Para qué voy a ofrendar? Para que el pastor se lo lleve, para que el pastor se gaste. Alguien decía, el pastor con los diezmos y con las ofrendas que ha recogido se ha comprado ese carro nuevo que tiene. Si usted supiera con qué sacrificio yo tengo ese carro. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Préstele atención a este versículo de Malaquías 3, 10. Solo el versículo 10 nomás, solo el versículo 10. Dice el Señor así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Usted no se preocupe por lo que vayan a pasar con sus diezmos y sus ofrendas. Preocúpese por lo que usted va a hacer delante de Dios. Dios se va a encargar del resto. Si sus diezmos, gracias a Dios, nosotros damos información mensual. Todavía no me ha pasado el informe el hermano. Ojalá me lo pase mañana para yo pasárselo a ustedes. Pero hermanos, la Biblia es clara. La Biblia dice claramente aquí: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Por eso que algunos hermanos están pasando por algunas necesidades, porque no están ofrendando y no están diezmando. Unos se han quedado sin trabajo, unos se han quedado sin el mensual, otros están pasando necesidades y se preguntan: ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? La Biblia lo dice. La iglesia de Nueva Jerusalén, la iglesia de Jerusalén era una iglesia generosa. Y así tiene que ser toda iglesia, una iglesia generosa, compartiendo sus ofrendas y sus diezmos. Ahí va a crecer la iglesia. La iglesia va a crecer porque se necesita hacer gastos. Hechos 2:46. Hechos 2:46. Dice: perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban en el templo y en las casas. Si bien es cierto, hoy no tenemos el templo, la casa, pero tenemos este medio. Y aún teniendo este medio, no quieren conectarse. Qué tristeza estar 4 hermanos en oración. Qué tristeza ver 5 hermanos en el discipulado. Qué tristeza ver 10 hermanos, 8 hermanos en el estudio bíblico. Qué tristeza cuando la Biblia nos dice que para que la iglesia crezca deben perseverar juntos, todos en el templo y en la casa, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por último, penúltimo, el versículo 47 de Hechos 2 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Repito este pasaje: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Perseverando, alabando y cantando. Perseverando, alabando y cantando.
Perdónenme lo que voy a decir, pero es una realidad. Mi garganta está afectada. Pero al inicio del culto cantamos, hacemos lo mejor posible para cantar y para alabar al Señor. Pero solo me acompañan 2 o 3 hermanos. El resto, nadie quiere cantar, nadie. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí se prende un aparatito cuando usted tiene prendido su micrófono. Y no me venga a decir que usted tiene apagado su micrófono, como está apagado su micrófono, no sé, usted si canta, sino que canta en silencio, perdóneme. Estamos alabando al Señor, estamos exaltando al Señor. Dice la Biblia que perseveraban alabando y cantándole al Señor. Ahí va a crecer la iglesia. Y por último, perseverando, teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, buen testimonio para los de afuera. Y esto es lo que nos caracteriza y debe caracterizarnos a nosotros como cristianos. Dar un buen testimonio para aquellos que no conocen a Jesucristo. Y por último, perseverando en el evangelio, perseverando en la doctrina. Dice que cuando nosotros perseveramos en la palabra y en la doctrina del Señor, el Señor va a añadir a los que habían de ser salvos, van a ser convertidos por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de cantar y expresar, por nuestra manera de entender su palabra. 10 cosas que usted tiene que entender para que la iglesia crezca. Perseverar en el evangelio, en la doctrina, porque allí el Señor va a añadir los que van a ser salvos. Perseverando, alabando y exaltando. Perseverando en el templo y en las casas. Perseverando con una iglesia generosa. Perseverando en las maravillas y señales que Dios ha hecho en su vida y seguirá haciendo. Perseverando en la oración. Perseverando en el partimiento del pan. Perseverando en la comunión unos con otros. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Estas son las 10 razones, causas que la iglesia de Jerusalén tuvo para crecer. Debemos nosotros perseverar. ¿Qué debemos hacer para que la iglesia crezca? Esto debemos hacer. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la comunión los unos con otros. Perseverar en el partimiento del pan. Perseverar en las oraciones. Perseverar en las maravillas y señales. Perseverar en la iglesia generosa, una iglesia generosa. Perseverar en el templo y en las casas y en las células. Perseverar alabando y cantándole al Señor. Perseverando, teniendo favor con todo el pueblo y dando buen testimonio para los de afuera. Perseverando en el evangelio, en la doctrina. Y el Señor allí va a añadir todos los que van a ser salvos. Que Dios nos ayude a perseverar en esta su palabra. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles y firmes para cuando Él venga. Recuerde la palabra del Señor. Jesús dijo esta palabra en una parábola. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga desde ahora y siempre. Amén. Pasamos